Hola, buenas tardes. Vengo a hablar sobre la administración desleal. Tomando en consideración los distintos conocimientos adquiridos en clase, nos podemos encontrar la figura del administrador en distintos tipos de empresas, ya sean las empresas públicas, privadas como son las sociedades de personas o sociedades de capitales, o en empresas sociales como pueden ser las ONG o fundaciones. Esta figura junto al directorio de la empresa, además de administrar, se van a encargar de dirigir la misma, y eso va a ser a través de las distintas funciones y facultades que se le entregan. La primera de ellas, la función de planificar, son los objetivos que debe alcanzar dicha empresa. La segunda función, la de organizar, debe señalarle a cada trabajador o a cada sector cuáles son sus funciones o cuáles son sus tareas correspondientes. Como tercer punto dentro de sus funciones nos encontramos con la función de gestionar y la de dirigir. Esta figura debe ser un buen jefe, debe ser un buen comunicador y debe motivar a los trabajadores para así cumplir con los objetivos de la empresa. Como última de sus funciones nos encontramos la función de controlar. Debe controlar que todo se haga conforme a lo previsto. Esta figura de administrador o empresario no siempre va a ser el dueño de la empresa, ya que a diferencia del dueño, al empresario o administrador, que en ciertos casos puede ser el mismo, se les paga una suma de dinero y por lo cual él no corre riesgos dependiendo de la empresa. Él va a tener una remuneración fija, a diferencia de los dueños de la empresa que se van a beneficiar respecto a las utilidades que ésta tenga. Uno de los ejemplos que les puedo mencionar para así poder previsualizar cuál es la figura de un administrador dentro de una empresa conocida sería la de Apple. En este caso, el administrador, que es el director ejecutivo, sería Tim Cook, que es la persona encargada de dirigir y administrar la empresa, sin embargo no es la dueña. Recordando que la empresa de Apple es una sociedad de acciones, por lo cual tiene distintos dueños en distintos porcentajes, así que va a ser imposible que todos ellos se pongan de acuerdo a la hora de tomar decisiones. Es por ello que contratan a una persona, en este caso a Tim Cook, para que él pueda dirigir y administrar la empresa. Una vez explicado este concepto de la figura del empresario o del administrador, nos podemos dar cuenta que no siempre los intereses de él van a estar con los dueños de la empresa o con los objetivos que le hayan establecido. A lo largo de la historia se han visto que administradores de la empresa o empresarios han vendido estos bienes que tiene la empresa a precios rebajados, ya sea al público en general o a algún conocido de ellos. O que realiza gastos innecesarios, o que toma préstamos de dinero o préstamos de bienes de la misma empresa, afectando así el patrimonio de la misma. Volviendo al caso de Tim Cook, al ser director ejecutivo de una de las empresas mejor evaluadas del mundo, para él le sería bastante fácil tomar ciertas patentes que tenga Apple, compartir información confidencial con su competencia, por ejemplo Samsung, LG, para así obtener un beneficio propio, afectando el patrimonio de la empresa Apple. Frente a eso es que nos encontramos con una administración desleal, ya que él estaría afectando el patrimonio de la empresa para su propio beneficio. Este tipo de prácticas, reconocidas como administración desleal, ya fueron previstas por varios estados. Tales son Argentina, Alemania, Francia, Colombia y entre otras más, que consideran la administración desleal como un delito. Sin embargo, Chile no lo reconoce sino hasta el 2018, con la promulgación de la Ley 21.121. Esta ley incorporó el cohecho, la apropiación indebida, la negociación incompatible y la denominada administración desleal. Este nuevo delito de administración desleal lo encontramos en el artículo 470 del Código Penal, en su numeral 11, el cual señala, y voy a citar textual: las penas privativas de libertad del artículo 467 se aplicarán también. 11. Al que teniendo a su cargo la salvaguardia o la gestión del patrimonio de otra persona, o de alguna parte de éste, en virtud de la ley, de una orden de la autoridad o de un acto o contrato, le irrogare perjuicio, sea ejerciendo abusivamente facultades para disponer por cuenta de ella u obligarla, sea ejecutando u omitiendo cualquier otra acción de modo manifiestamente contrario al interés del titular del patrimonio afectado. Analizando el inciso primero del numeral número 11, nos podemos dar cuenta del tipo penal de administración desleal,
como se menciona respecto de aquel tercero que administrando un patrimonio ajeno lo haga de mala manera, provocando un perjuicio en el patrimonio del titular, ya sea abusando de las facultades que se le han otorgado o bien respecto a otro tipo de actos. Por ejemplo, vendiendo bienes de la empresa a precios rebajados en el caso de los actos de ejecución, o en el caso de no vender ese determinado bien cuando debía hacerlo, y un sinfín de actos que van en contra del interés del titular del patrimonio afectado. Además, este numeral 11 tiene otros 3 incisos respecto a la administración desleal. Explicaré brevemente la estructura de este artículo. Como le mencioné hace un momento, el encabezado del artículo 460 hace remisión a las penas contempladas en el artículo 467 respecto al delito de estafa. El inciso primero, fue el inciso que cité textualmente, configura el delito de administración desleal. Posteriormente, en el inciso segundo y el inciso tercero, agravan la pena de este comportamiento. Y un último inciso, en donde se complementan las penas previstas para este nuevo delito. Haciendo un recuento de lo que hemos podido analizar a lo largo de este video, ha sido la figura del administrador, las principales prácticas comunes que dan cuenta a la administración desleal, y por último, la ley 21.121, que viene a modificar el Código Penal, estableciendo un nuevo delito, el delito de la administración desleal. Ahora una pregunta, ¿este nuevo delito es realmente un mecanismo de protección? Viendo los distintos avances que se han obtenido desde la llegada de este nuevo delito, se podría decir que sí. Con avances me refiero a la actualización del catálogo de delitos disponibles a la hora de sancionar la criminalidad económica. El modelo elegido de este delito tiene varias ventajas respecto al alcance del tipo, ya que al no estar limitada la conducta o el patrimonio del afectado, es decir, este delito va en circunstancias en que el patrimonio sea gigante, por ejemplo de empresas multinacionales, o cuando el patrimonio es reducido, en el caso de una persona natural que tenga un patrimonio evaluado en unos cuantos millones de pesos. Es decir, este delito en ambas circunstancias va a poder operar y va a dar protección al afectado, o alguna característica esencial que tenga que tener el afectado. Por ejemplo, en el artículo no establece si tiene que ser una persona natural, una persona jurídica, o si tiene que cumplir algún rol, por ejemplo, un empleado público, o si tiene que tener trabajo, puede estar cesante. No dice ninguna especificación concreta, por lo cual abarcaría todo tipo de personas, tanto jurídicas como naturales. Además que este delito tiene la característica de ser dinámico, es decir, día tras día van saliendo nuevas conductas que pueden constituir el delito de administración desleal, por lo cual necesitamos que este artículo, y así como fue, es por eso que digo que este modelo tiene bastantes ventajas, que sea como un libro abierto, en el que puedan abarcar el mayor número de conductas para así no estar modificándolo en cada momento y en cada conducta que sale a lo largo de los días. Otro punto a destacar de esta ley es que le da cierta tranquilidad hacia las personas, ya que recordando que antes de la promulgación de la ley 21.121 no existía ningún mecanismo propiamente tal que sancionar este tipo de conductas. Sí había mecanismos que se podían adaptar a este tipo de conductas, pero se tenían que dar ciertas circunstancias, cumplir ciertos requisitos, por lo cual para los afectados era muy difícil poder cumplirlos. Y al no ser considerada como delito esta administración desleal, la gente simplemente no podía hacer mucho. A lo más, poner una demanda civil por indemnización de perjuicio o algún tema relacionado, pero tanto denuncias o querellas no podían porque, como les mencioné, no era considerado un delito. Entonces, la importancia de esto es que al estar tipificado en el código le permite a los afectados poder accionar penalmente en contra de aquel tercero que no ha cumplido con su cometido o ha realizado actos ilegales que han afectado el patrimonio del titular. Gracias a todo esto es que un número mayor de personas se han atrevido, ya sea de forma voluntaria u obligatoria, en dejar la administración de su patrimonio en manos de un tercero, ya sea de forma completa o parcial, ya que existe esta certeza jurídica del poder accionar penalmente en contra de aquellas personas que han administrado sus bienes de forma desleal, dando por resultado una mayor tranquilidad a la hora de tomar esta decisión.
Y es por ello, y con esto me despido, que yo considero el delito de la administración desleal como un real mecanismo de protección, ya que le permite a las personas accionar penalmente en contra de aquel tercero que ha afectado su patrimonio por su mala administración o su administración desleal, realizando actos ilegales o excediéndose de sus facultades. Muchas gracias.